Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos un episodio muy interesante donde tenemos como invitado a Alejandro Gabriel González Garay. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo eso? Muy bien, gracias por venir a este episodio y vamos a hablar sobre temas muy interesantes que están relacionados en torno a la obesidad y la nutrición, entre muchos otros aspectos. Pero primero voy a hacer una presentación de Alejandro. Alejandro Gabriel González Garay tiene ahora mismo la licenciatura médico cirujano en la Universidad de La Salle y también ha estudiado pediatría y neonatología en el Instituto Nacional de Pediatría en la UNAM. También ha estudiado maestría y doctorado en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y también realizó una estancia académica en el Centro Cochrane, no sé si he dicho bien la pronunciación, Cochrane. ¿sí? Sí, en el centro Cochrane. Ajá. ¿Vale? Y también en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona para la elaboración de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hoy comentaremos un poco sobre este tema. Y también tiene un posgrado en evaluaciones económicas y tecnologías sanitarias en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires. Perdón. Entonces, bueno, tiene una gran cantidad de publicaciones en revistas de difusión científica de diversos tópicos sanitarios. Entre ellos podemos hablar de cáncer, obesidad y nutrición, entre otros, ¿vale? Y tiene varias revisiones sobre Cochrane. Muy bien, entonces, Alejandro, ¿nos podrías comentar un poco cómo llegaste a tu línea actual de investigación y a qué te dedicas actualmente? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación que nos hiciste llegar a este Horacio. Y bueno, sí, comentando algunas cosas al respecto. Mi formación básica ha sido medicina y a partir de ahí fuimos haciendo especialidades o especialidades en el área pediátrica hasta que ya después me dediqué específicamente a la investigación, maestría y doctorado, y ya después como me interesó más un cierto diseño específico de investigación en los diseños de revisión sistemática, porque en estos diseños específicamente habiendo otros que no tienen tanto nivel de evidencia como las revisiones, porque lo que hace una revisión sistemática es conjunta toda la evidencia que se ha publicado en el mundo y lo que trata de hacer es eliminar información y estudios que son dudosos por ciertas características con las que se desarrollaron los estudios, y al final se queda uno con los estudios que no tienen sesgos durante su Ujú. diseño, y juntamos una serie de estudios sin sesgos y le aplicamos una técnica estadística para que al final podamos decir, sí, una cosa sirve o no sirve, es mejor que la otra, o son iguales, o no, es peor, dependiendo de lo que se vaya encontrando. Vale, una pregunta. Cuando has comentado que realizáis análisis estadísticos, etcétera, eso implica que todos estos artículos que procesáis deben de contener necesariamente datos numéricos, ¿no? Para que podáis Sí, tratarlos. No vale simplemente una revisión que alguien haya escrito que tenga, digamos, unas conclusiones, digamos, enunciadas de forma ligera. ¿Te referías a eso cuando has hablado antes de que algunos trabajos básicamente no valen en vuestro contexto? exactamente. Sí, generalmente, ¿qué es lo que, como tú comentas, esos estudios en los cuales nada más dicen, ay, pues te voy a pagar más horas, por ejemplo, y entonces tú piensas en más, dices, uy, y yo pienso en 10 euros y tú pensabas en 1 millón de euros y cosas así, en donde no existe una medida objetiva,
pues todos podemos caer en ese error de mala interpretación. Entonces, ¿qué se hace? General, eso se le conoce como revisiones narrativas y pues, son poco confiables porque cada quien le puede dar la interpretación que quiere. Una revisión sistemática lo que se diferencia es que si es un proceso de varios años de elaboración en el cual se tiene que estructurar muy bien las preguntas de investigación y después ir a buscar en toda la literatura. El problema de la literatura a nivel mundial es que más o menos de un solo tópico se producen entre 4,000 a 5,000 estudios más o menos en un año. Y ahora, si eso conjuntamos todas las más de 150,000 revistas que existen en el mundo, pues se convierte en Mm. una avalancha de información imposible. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, se sistematiza la búsqueda de información. Obvio, requerimos de un equipo de trabajo. Uno solito pues, no podría hacer eso, ni leer toda esa información. Y se va descartando la información que, como bien dices, si es información en la cual pues, se hizo un estudio así en el que nada más te platican lo que ellos encontraron, pero no de forma objetiva o eso, de una primera instancia no lo eliminamos y se va a la basura, sino lo que hacemos es contactamos con el autor y le preguntamos si tiene datos objetivos al respecto, porque es información valiosa que Mm. nos puede después ayudar a entender cómo se encuentra la evidencia. Si el autor no contesta o eso, bueno, se declara dentro de nuestro estudio que no contestó o si sí contestó, qué cosas fueron las que contestaron y si cumplen con los criterios de nuestra revisión. Ya cuando tenemos todos los estudios, entonces pueden llegar a ser 2,000, 3,000, 4,000 estudios, por ejemplo, ajustados a la pregunta de investigación y que parece que es el tema del que nosotros estemos tratando, pues los tenemos que ir leyendo progresivamente y decir, no, pues lo hicieron en ratas y yo quería en conejos o lo quería en niños o cosas así, pues entonces vamos a separar para quedarnos con un stock de estudios muy bien ajustados. Y después a esos estudios les evaluamos su riesgo de sesgo. O sea, vemos qué tan factible es de que sus resultados se hayan desviado de la realidad. Ajá. Por ejemplo, porque hayan sido participantes de esos estudios que los eligieron como el investigador quería, o les daban las intervenciones por cómo les parecía, o hubo muchas pérdidas durante el seguimiento de esos estudios. Todo eso al final de esos estudios pues genera dudas en sus resultados, ¿no? Dice uno, híjole, pues si se te perdió el 60% de tu muestra, lo que me estás presentando de resultados será real o qué sucedería si hubiera estado en la muestra completa. Eso va generando sesgo, o sea, que nos desvía de nuestra realidad. En la revisión, entonces, les aplicamos una herramienta de riesgo de sesgo que la colaboración Cochrane ha estandarizado para, dependiendo del tipo de diseño de estudio que estamos evaluando, y a todos les aplicamos la misma herramienta. Y entonces tenemos estudios con alto sesgo, o sea, sus resultados no son tan confiables, pueden estar muy fácilmente desviados de la realidad, y entonces esos estudios los hacemos aparte. No los eliminamos, pero los dejamos aparte. Ah, ujú. Estudios que nos dejan en duda, que dicen, nos acercamos con los autores y les preguntamos para que nos saquen de esas dudas y poderlos clasificar correctamente bien. Y una curiosidad, Y, ajá, perdón Alejandro, cómo de común es cuando contactéis a estos autores uh-huh. conseguir una respuesta de ellos? Es lo común o es algo, un eh, proceso costoso? Costoso en dinero, no, pero costoso en tiempo, sí, más o menos pensamos, de un 100%, como un 40% sí te contesta, Ah, y el otro por ciento de los autores, no, pero ¿por qué el otro por ciento no contesta? Pues porque puede ser que el estudio es muy viejo y hasta los autores se murieron, claro, o los correos electrónicos ya no coinciden, o ya no trabajan en el lugar donde pusieron sus ascripciones, cosas así, entonces es difícil contactar con ellos y dice uno, si ya pasó suficiente tiempo de no respuesta, pues se queda uno así, dice uno, lástima. Y ya en los últimos años recientes, con la colaboración con Franco, mucha de la evidencia científica le ha dado un suficiente valor a lo que establecen las conclusiones de todas las revisiones Cochrane,
ya todos los autores cuando son mencionados y dicen, fíjate que conseguí tu estudio para hacer mi revisión Cochrane y necesito preguntarte algunos datos, se han sensibilizado y entonces ya te aportan datos o te prestan las bases de datos o eso, con tal de pues, no salir en la lista negra de que no contestas o que tiene resultados Ah, dudosos. vale, 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 Exactamente. vale. Entonces sí ha Vale, mejorado esa situación. ha Y mejorado. sí, así es. Y entonces, pues eso es con los estudios que tenemos riesgo de sesgo poco claro, es así como se le llama. Y hay Ujú. estudios que al contrario están tan bien hechos que el sesgo es casi nulo y entonces a esos estudios se les conoce como bajo riesgo de sesgo. Esos son los que van a contribuir a nuestro pool principal del análisis estadístico. Porque lo que hacemos es, de estos estudios, pues poco claros y de bajo riesgo de sesgo, los juntamos, después de que ya pasó por varios de nosotros como investigadores que los evaluamos. Generalmente requiere de al menos 2 investigadores de nosotros que hayamos leído el mismo artículo, porque puede Ah, ser que mi compañero a él le pareció de acuerdo a la herramienta, porque la misma herramienta que usamos, mi compañero dice, no, este tiene sesgo, y le digo, no, pues no, no tiene sesgo. Y entonces tratamos de discutir. Si llegamos a un acuerdo, pues ya, se solventa. Si no llegamos a un acuerdo, tenemos a un tercer investigador de nuestro equipo y él nos ayuda a salir de ese desacuerdo para poder tener una conclusión con respecto a ese sesgo. Entonces eso lo hace más homogéneo y más transparente. Y además especificamos en qué cosas tiene sesgo, en cuáles está dudoso o en cuáles sí está claro, específicamente en qué parte del artículo, para que así cuando lo lea el resto de la comunidad sepa por qué calificamos así los estudios. muy bueno. Y además los artículos que constituye toda nuestra revisión sistemática se suben a un depositario electrónico para que cualquiera de la comunidad de los lectores que digan, ay, ¿por qué nosotros como equipo de revisión sistemática, por qué calificaron con tanto riesgo de sesgo al estudio de Horacio, por ejemplo? Ah, pues a ver, vamos a conseguir el estudio. Y ahí está, entre el stock que nosotros subimos a la red y lo ven y dice, en la página tal, dice tal cosa el autor. Y entonces, por tal razón, basado en tales conocimientos metodológicos, esto es eso. Entonces, de esa manera se vuelve transparente para todos, para que no vean que nosotros, como Claro. autores de la revisión, generamos sesgo. Mm, De estos estudios, de este pool que queda, entonces, ¿qué sucede? Pensemos que estamos analizando, ¿qué quieres? Una intervención A contra una B para bajar de peso. Pensamos. Y entonces, de estos estudios que tenemos aquí, vamos a darle un número. 100 estudios. 100 estudios hablan del tema y no tienen sesgo, o sea, se hicieron bien, sin problemas metodológicos. Pero 50 están a favor de la intervención A y 50 están a favor de la intervención B, entonces eso no. Pues sí, ahora entonces, ¿cuál es la buena? Es por eso ahí que se aplica el metanálisis, cuando se puede aplicar el análisis estadístico de estos estudios y al final se considera cómo es la cantidad de participantes que hubo en cada estudio y su efecto. O sea, de estos 100 estudios que 50 estaban a favor de A y 50 a favor de B, también depende de, pues el primer estudio que hizo Horacio, por ejemplo, incluyó 5,000 participantes y encontró que el tratamiento A era el mejor. Y un segundo estudio lo hizo Pepito Pérez, y él nada más incluyó 10 participantes, 5 y 5, y encontró que pues, no había diferencias entre los tratamientos. En el metaanálisis, o sea, el análisis estadístico final, sí analiza qué tantas veces o qué tanto de bien fue A contra B, pero además le da un peso especial a tu estudio si tuvo 5,000 participantes. Tiene pues, una ponderación mayor tu estudio que aquel que tuvo 10 participantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, un metaanálisis es un promedio ponderado de efectos, para que al final
podamos obtener una evidencia en el que me diga A es mejor que B. Y podemos medir en cuánto A es mejor, o al revés, puede salir que B fue mejor que A, o igual, y decir, híjole, fue igual, pero ya tenía muchos estudios, ya no tiene caso seguir haciendo nuevas investigaciones porque nos gastamos dinero en el mundo haciendo nuevos estudios, o al revés, A y B resultaron ser iguales, pero híjole, apenas tenía 2 estudios. Pues, conclusión de nosotros es, faltan más estudios para que pueda completar una cantidad suficiente de participantes y poder llegar a obtener una evidencia final. Esto Ajá. lo que hace en general una revisión sistemática, pues genera evidencia, sí, pero la ganancia de todo es que hay estudios en los que es muy difícil conseguir participantes. O sea, un estudio se hace muy caro y apenas pues, con trabajos por alguna cosa, alguna patología, la pandemia, etcétera, etcétera, pues conseguiste 50 y 50 participantes y dices, híjole, me gasté $1,000,000 nada más en hacer este ensayo clínico, este estudio, y conseguí muy poquitos participantes, ¿no? Dicen, eso no denigra el estudio, pero pues, se tuvieron pocos participantes. Pero con la revisión sistemática, ¿qué hacemos? Ese estudio que tenía pocos participantes, le juntamos otros 10 estudios que estuvieron en las mismas condiciones, y entonces en vez de tener 50 participantes, si agregué 10 estudios similares, iguales, en las mismas condiciones, entonces ahora tengo pues 500, y entonces me mejora la precisión de las mediciones y la evidencia mejora su precisión. Claro, claro. Y una pequeña duda que me surge aquí, Alejandro. Por lo que estás comentando, antes has comentado que tú, cada uno de esos trabajos, tú lo lee también tu compañero y a veces quizás incluso un tercero, pero lo que no sabía, bueno, también para comentarlo para la audiencia, me da la impresión de que implica un trabajo muy manual, en el sentido de que no es tan automatizable, ¿no? Tenéis que leer el artículo, cada uno de esos artículos, o lo tenéis que leer entero, o cómo es el proceso. Así es. Generalmente, en general, una revisión sistemática de acuerdo a los lineamientos de la colaboración con, porque existen revisiones sistemáticas no siguiendo los lineamientos finos a detalle, pero voy a hablar de lo mejor que constituye la Mm, colaboración con. Para hacer la búsqueda y hacer una búsqueda bien de todos los estudios y no dejar estudios por afuera, tenemos que conseguir un documentalista, un bibliotecólogo que sea experto en búsquedas. Y entonces entra a todas las bases de datos, tanto relevantes como las no relevantes fácilmente. Ejemplo, Medline. Y entonces Medline pues tiene la revista de Lancet y British Medical Journal, y etcétera. Entonces dice uno, pues fácilmente, si yo quiero saber de si la intervención A es mejor que la B, pues fácilmente lo tecleo, lo googleo en Medline y me encuentra estudios. Y entonces se documenta cómo trate de localizar esos estudios. Pero también existen autores en el cual publican en revistas que no son conocidas, que no están indexadas. Por ejemplo, en nuestro caso, Acta Pediatric, específicamente la revista que nosotros tenemos en nuestro hospital. ¿Quién conoce esa revista? Nosotros, los 80 monitos que vivimos aquí en el hospital. Entonces dicen, no. Y entonces, información valiosa que se escribió en ese artículo, ¿quién la va a conocer? Pues nada más los 80, porque el resto del mundo no sabe que existe. Por eso un documentalista que se ha entrenado en hacer búsquedas, entra también a estas revistas no indexadas, que sois parte de la literatura gris, como se le conoce, que es el 60% de la información que existe en Internet. Y entonces entra y también busca y consigue información de esas revistas que no son indexadas, que no son de fácil conocimiento del resto del público. Tesis, reportes de congresos, etcétera, etcétera, que no son tan a la vista de todos, y por eso al final nos queda un stock muy grande de estudios. Por ejemplo, en el caso de esta revisión, fueron como 1,050 artículos, una cosa así, los que se wow. localizaron. Otras revisiones
han llegado a tener unos 4.500 artículos nada más de los que se han localizado. Ensayos clínicos, protocolos, reportes de congresos y eso. Entonces ahí se necesita pues, una persona música bastante. Y esa persona habitualmente lo que ha establecido la Cochrane es que se debe de llevar entre unos 4 a 6 meses en hacer una búsqueda bien intensa, profunda, para no dejar nada afuera. Y después viene pues, la parte 2 del trabajo rudo, que es esta, la de ir leyendo. Y entonces, pues al menos 2 tenemos que leer el mismo estudio. Y entonces, pues sí, inicialmente empezamos con título y resumen para ver si cumple con las características de lo que nosotros queremos estudiar. Pensemos, nosotros queremos estudiar de intervención A para la B para bajar de peso. Y me encuentro un artículo y dice, pues sí, A contra B, pero en ratones, y digo, no. A contra B, pero en personas que ven en la luna, no. A contra nada, no. Y entonces así vamos descartando y eliminando bastantes. Y nos quedamos con los que sí son del tópico que nos interesa. Y entonces de ahí es, por ejemplo, en esta revisión quedaron como 300 o 400 estudios. Y después de eso, ahora sí, esos los leemos, ahora sí en profundidad, todo completo, a detalle, ir viendo qué está sucediendo. Y ahí vamos todavía eliminando más, porque puede ser que en el resumen te diga, ay, sí, estudiamos A contra B para bajar de peso y todo muy bien. Y en el interior del estudio te dice, sorpresa, lo hicimos en ratas. Y dice uno, ay, me engañaron, ¿no? Entonces, pues, a coger otra vez, ¿no? Porque no lo decía tan fácilmente, sino estaba ahí oculto entre las líneas. Ya nos quedamos con los estudios, que ya completamente han pasado todos esos filtros y siempre leídos por pares, y cuando no llegamos a un acuerdo entre un tercero de nuestro equipo, nos saca de la respuesta. Y entonces ya cuando tenemos todo nuestro stock de artículos que sí cumplieron con todo, les aplicamos a esta herramienta de riesgo de sesgo. Para esta herramienta de riesgo de sesgo, todos nos tenemos que haber capacitado en saberla usar y leer de la misma manera. Y entonces, ese proceso aproximadamente nos llevamos unos 8 meses, nada más para leer cada artículo bien leído, bien comprendido, analizado, preguntado al autor si hacían falta cosas y eso para no dejar ninguna duda de que estamos quitando estudios que a lo mejor se tienen información valiosa. Y entonces en ese proceso pues sí se lleva uno un rato. Si fueron nada más 2 estudios, pues seguramente lo acabaremos pronto. Si son 500 estudios, pues seguramente nos tardaremos un rato. Y entonces les analizamos su riesgo de sesgo con esa herramienta, llegamos a una conclusión y decimos, sí, todos ya por fin quedamos de acuerdo en que tiene sesgo, este estudio. No. Entonces los que tienen sesgo lo que hacemos es, los dejamos a un lado, no los eliminamos porque los comentamos en la revisión y decimos, no los consideramos sus datos finos en el análisis por esta razón y esta, de este estudio. Y el segundo estudio por esto. Y el tercer estudio por esto. Y así se van estableciendo todos para que se note el por qué no contribuyeron en el análisis. De los estudios que no tienen sesgo, que nos dejaron en duda y nunca contestaron los autores por estas cosas que pueden llegar a suceder, se murió el autor porque era de 1970 el artículo, o se cambió de dirección o eso. Bueno, se consideran y entonces lo que hacemos es extraer la información, todos los números de los desenlaces que nosotros queremos. Igual otra vez, lo hago yo, lo hace mi contraparte y extraemos. Y nos juntamos y digo, oye, yo saqué que fueron 25 los que les fue bien con la intervención A. Y sale mi compañero y dice, no es cierto, yo encontré 21. Le digo, entonces otra vez, discutimos porque 25, porque 21. No llegamos a un acuerdo, viene un tercero y dice, a ver, no sean soquetes, aquí dice 30. Ah, de veras, entonces ya corregimos. Y hacemos una base de datos y ahora sí, ponemos todos los datos de manera correcta. Y eso también se sube a la plataforma para que sea también transparente a los lectores, para que vean de dónde estamos sacando esos números, que no son inventados. Y ahora sí, en ese proceso nos llevamos
pues unos 2, 3 meses más o menos. O sea, también depende de la cantidad de estudios que sean. Al final, ya tenemos todos nuestros estudios, todos extraídos, nuestra base de datos, y empezamos a hacer el análisis estadístico. Para eso se requiere un bioestadista, alguien que haya sido entrenado en metaanálisis y que lo sepa llevar a cabo, porque pues hay ciertas variantes y ciertas cosas en el análisis que pueden cambiar. O sea, obtengo odds radius, por ejemplo, una razón de Mobius y me dice, no, pues si son estudios prospectivos no sería la mejor forma. Y entonces va uno ajustando los análisis de acuerdo a los datos, diseños que se tienen, y al final se obtiene una evidencia. Esa evidencia ahora tiene que ser graduada o jerarquizada, digámoslo así. Obtuve que A es mejor que B de todos estos estudios, pero esta evidencia le podemos creer que A es mejor que B y ya aplicarla y decirle a todos los tomadores de decisiones que usen A. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que utilizar la metodología GRADE, que también así lo establece la colaboración Cochrane, en el cual, otra vez, entonces, tenemos que usar una herramienta que tuvimos también que estandarizarnos todos y aprenderla a usar, y entonces ahora se va evaluando si esta evidencia de todos los estudios que contribuyeron a esta evidencia es creíble, es regular, o con nuevos estudios es fácilmente que se modifique. La evidencia va a ser evidencia, esa no hay duda. Pero ¿qué podría suceder? Había muchos estudios, todos decían entonces seguramente la evidencia cuando pase por esta metodología GRADE, por esta herramienta GRADE, pues va a decir evidencia alta. O sea, eso significa que aunque haya nuevos estudios, nuevos ensayos clínicos, haga más gente, no van a cambiar el resultado final. Va a ser mejor. Progresivamente tenemos moderado, bajo, muy bajo. Me voy al otro extremo. Pues apenas conseguimos un estudio, no hubo más, un solo estudio. Y entonces dijo que, pues, sí es mejor que B, pero en dudas, porque apenas si conseguimos 10 pacientes. Entonces, siguiendo la metodología GRADE, pues dice, seguramente nuevos estudios que haga el resto de la comunidad científica, cuando alimenten este análisis posterior, nuevamente, al actualizar la revisión, puede cambiar la respuesta y a lo mejor no es A lo mejor resulta ser que es B mejor, o a lo mejor resulta que los dos son iguales, o sí, puede ser que A sí es mejor, pero ya con un suficiente tamaño de la muestra, mejores efectos, mejores intervalos de confianza, cosas así. Y entonces ahí vamos graduando el nivel de evidencia. Y es otra vez igual, lo evalúo yo, lo evalúo mi contraparte, nos ponemos de acuerdo, si nomás no, llega un tercero y nos dice no. Y es así como una pregunta, Alejandro, perdona, si no se me olvida esta pregunta. Ahí estáis trabajando tú, tu compañero, el tercero que has comentado, el bioestadista también, pero al haber tal cantidad de trabajos que tenéis que procesar, ¿sería más conveniente si en lugar de ser 4 personas fuerais 8 o 10 o 20? ¿O el meter más gente en un proyecto no lo facilita, sino que lo complica a veces? ¿Cómo lo Así veis? es. Esta materia de revisión sistemática es la que imparto a mis alumnos de la maestría y del doctorado en la universidad que aquí tenemos en México, en la UNAM. Y entonces, pues, varios alumnos me dicen, pues, deberían entonces hacer un equipo muy grande, pues, para que pudiera ser más repartido el trabajo. El problema es ese. No podemos entrar poquitos porque entonces yo no tendría con quién discutir. Por ejemplo, que fuéramos 3. Mi documentalista, el estadista y yo. Si no tengo una contraparte con quien discutir, el que yo encontré seguro, pues va a perder evidencia la revisión. Ahora, pensemos en el otro caso. Junto 20 personas, ¿no? Cuando yo me pongo en contraste con mi compañero y me dice, no, pues tiene bajo sesgo, yo digo, no, pues tiene alto sesgo. Llamamos al tercero y el tercero dice, pues tiene poco claro, dice uno,
no puede ser. Entonces ahora tenemos tres diferencias. Ninguno de los tres nos pusimos de acuerdo, entonces tenemos que llamar a un cuarto. Y el cuarto, pues, dice, ay, pues está medio medio. Entonces, a ver, llamamos a un quinto. Y entonces, eso, al contrario, eso genera heterogeneidad entre todos nosotros. Entonces, genera problemas de Claro, grados de acuerdo. Lo que recomienda Cochrane es que más o menos seamos entre 5 o 6 personas por revisión. En una revisión forzosamente tiene que existir uno que es el experto del tema. O sea, ujú, por ejemplo, me dice, ¿qué quieres? Esclerosis múltiple. Pues yo no soy experto en esclerosis múltiple, entonces necesito llamarle a alguien que sea experto, pues para que vea que A es mejor que B y le digo, oye, A es mejor que B, hace lógica. Y me dicen, nada que ver, tú estás hablando de, pues, a ver, pues hay que corregir cosas. Se necesita tener un experto que nos evalúe ujú. esos temas. Por ejemplo, Vale, si vale. hago Ujú. cosas de pediatría, pues yo también funjo como el experto. Entonces digo, bueno, aquí ya ahorramos un extra, ¿no? Pues necesito las otras gentes que sean contrapartes en conocimiento metodológico. Pueden ser de otras cosas. Por ejemplo, yo pediatra y mi compañero puede ser un gastroenterólogo de adultos y un oncólogo y eso, pero si todos tuvieran la misma formación y saben usar la herramienta de riesgo de sesgo de la misma manera, no tenemos problema, porque estamos evaluando la metodología de los estudios. El documentalista, pues sí tiene que ser experto en hacer estas búsquedas y en Claro. aceptarnos las búsquedas y pues pasarlo a hacer. Y el bioestadista, pensemos, pues aquí como también me formé y tuve una estancia ahí en España, aprendí a hacer metaanálisis. Entonces, pues digamos que ya no tengo que necesitar de otro extra para que contribuya en el equipo. Entonces, digamos que acortamos el equipo, pero si no fuera así, necesitaría alguien experto en Claro. estadística para que nos llevara a cabo estas Ujú. técnicas. Y otra duda, Alejandro. Ahora que has comentado lo del bioestadista, a la hora de realizar un análisis numérico de datos, tenéis la estadística, también tienes, bueno, lo que se llama machine learning, aprendizaje automático, todo este tipo de cosas. ¿Se contempla el uso de este tipo de herramientas de hacer modelos de machine learning en este tipo de publicaciones? Ahorita, el día de hoy, que es 17 de julio, todavía la Cochrane no lo tiene contemplado en su Ah, estructura fundamental de hoy. Sí lo contempla a largo plazo, por supuesto. Dice, sí, seguramente esto se requerirá. Voy a hacer un poquito, tantito de historia hace unos años, tendrá ujú, como unos 10, 15 años aprox, esto hacia atrás. Antes, solo los análisis estadísticos se podían hacer de una intervención contra la otra, nada más, y no podía haber ninguna otra cosa. El problema es, ¿a poco en la vida clínica nada más existen dos opciones? Una u otra, pues no. Entonces, se fue buscando y se fue investigando nuevos métodos de análisis estadístico y entonces se crearon los network metaanálisis, en el cual ahora puedes tener una red de múltiples intervenciones, 5, 6, 10, 15, se hace el análisis estadístico considerando todas esas y se puede establecer un ranking de cuál es mejor contra cuál, y si no, entonces con cuál, y si no, con cuál. Y así, entonces mejoró esa técnica. Como todo es un proceso dinámico, pues también la Cochrane ha visto que sí. Y entonces, en un inicio, nada más, lo único que se consideraba para las revisiones temáticas eran ensayos clínicos, experimentos clínicos nada más. La vida, por lo menos en áreas de la salud, no solamente son ensayos clínicos, no solamente son experimentos, también hay estudios de observación a lo largo del tiempo, como claro. la corte de Framingham, o estudios transversales como en nuestro caso la ENSANUD, que es el censo, digámoslo así, de estado de salud de nuestra población, como en diferentes lugares en el mundo, que son otros diseños y no por eso son malos, sino es otro diseño especial. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que hizo la Cochrane? O estudios en los cuales se alcanzaron a reportar 5 o 6 pacientes, que la patología es muy rara. Ejemplo, VIH en los 70. Pues un autor apenas publicaba 5 o 6
participantes que había porque no podía conseguir más. Entonces, la Cochrane evoluciona en eso y dijo, tenemos que hacer análisis estadísticos especiales y herramientas por cada diseño de estudio. Y entonces, si son ensayos clínicos, pues se usan este pool de herramientas metodológicas y estadísticas para hacerlo correctamente. Si vas a hacer de pruebas diagnósticas, pues entonces estas herramientas y este pool de análisis estadístico. Si vas a hacer de estudios de cohorte, de observación, entonces este pool. Y entonces ha ido diversificando y ha ido mejorando esa forma de análisis. Luego mejoró con los network meta-análisis, que tenemos múltiples intervenciones, y ahorita en la actualidad, pues todavía no lo tiene mecanizado en la Cochrane el utilizar machine learning y todas esas opciones, pero sí lo tiene a campo futuro para poder evolucionar y enseñarlo a todas las futuras generaciones para que podamos así utilizarlo, estas herramientas, en los nuevos análisis estadísticos a futuro. Claro, claro. Muy interesante. Y otra pregunta que me surge en relación a esto. En vuestro equipo participa una persona experta en bibliometría, en hacer esa búsqueda inicial en todas esas bases de datos que has comentado antes, las que están indexadas, las que no están indexadas, etcétera, porque información muy valiosa, ¿no? Esa persona últimamente, también por curiosidad relacionada con la pregunta anterior, como también hay muchas herramientas de inteligencia artificial, no de análisis como lo que acabábamos de comentar ahora, sino que permiten realizar las búsquedas. Por ejemplo, no sé si conocéis a Elicit.org, Perplexity, son ciertas herramientas que lo que Que te ayudan a prometen, buscar, sí, así es. ¿Qué que es lo que prometen sucede? mucho, sí, sí, sí. También igual, ahorita las búsquedas las hacen, sí, también lo tienen contemplado a futuro. Y entonces, una cosa que se me olvidó comentar también, específicamente Ujú, de la colaboración Cochrane, que también tiene ese plus. Nuestro equipo que tienen nosotros como expertos para ir evaluando, y el documentalista no tiene contra quién compararse sus búsquedas, ¿no? Porque nada más es parte claro. de nosotros. Lo que hace la colaboración Cochrane tiene una serie de grupos diferentes. Entonces yo me acerco con un grupo y le digo, quiero hacer una revisión de obesidad. Entonces tengo que ir con el grupo específico que se dedica a estudiar obesidad y hace revisiones de obesidad. Ese grupo en Cochrane tiene uno o dos documentalistas también expertos y gente también experta en riesgos de sesgo y eso. ¿Qué es lo que hacen? Cuando nosotros le mandamos lo que encontramos, ellos nos lo validan otra vez y ese documentalista de ellos se contrapone con el documentalista nuestro y analizan si hay consistencia o no en sus búsquedas. Y entonces, si este documentalista dice, oye, faltaron estudios, porque ellos tienen más herramientas y más años de experiencia, nosotros tenemos que irlos a buscar. O si nuestro documentalista encontró más cosas, el otro dice, caray, a ver, va y las consigue y dice, sí, cierto. Y se anexan. O sea, además es un trabajo con una valor, aparte de nuestra validación interna, con la validación del grupo, digámoslo así. Y entonces Mm, eso le da el plus. Ahorita puede ser que o el documentalista de ellos tiene todavía mejores herramientas de búsqueda, o según el grupo, o nuestro documentalista, que que ya se haya tomado más cursos de actualización y sea más experto y tenga más herramientas, entonces en alguno de los dos va a salir que hay más estudios, se lo comparten entre ellos y dicen, sí, es así como se complementan las búsquedas. Estas herramientas pues ya han estado contempladas en eso y entonces evitan que podamos perder información al respecto. muy interesante. Y otra duda que me surge aquí es, eh, la persona experta en bibliometría que está en vuestro grupo y luego esa colaboración con esa otra persona que está en Cochrane. Pero a esa persona que está en Cochrane debe invertir un tiempo y unos esfuerzos en hacer todo eso. Entonces, Sí, al final, la persona de Cochrane también sale también participa como... como coautor. Así Exactamente. es.
también Ah, participan, bueno, ellos mismos en Cochrane dicen, no vamos a ser coautores, pero sí aparecemos en la serie de, ¿cómo se llama? De que te dan de agradecimientos. agradecimientos, en la Ah, serie de vale. agradecimientos. Y entonces aparece todo el stock de su grupo que contribuyó también en nuestra revisión en los agradecimientos. Sí, así es. Y entonces cuenta como parte de el grupo Cochrane. ¿Por qué no pide la autoría? Porque ellos reciben un sueldo por parte del grupo Cochrane. Ellos sí Mm, trabajan y viven de eso y reciben su sueldo. Nosotros como grupo no. Nosotros tenemos nuestros respectivos trabajos y sueldos y les vamos trabajando en esto. Y entonces, por eso nos reconocen a nosotros como coautores y autores y a ellos como agradecimientos, porque contribuyeron también a la formación del documento. Al final, cuando ya todo el documento está ya todo listo, que dice uno, ah, ya quedó perfecto, no plus ultra, bueno, evidentemente se va al editor, el editor agarra, lo lee, nos hace 1000 comentarios, si son necesarios o no, y lo manda a una validación externa, y esa validación externa son representantes de pacientes, o sea, por ejemplo, si estamos viendo obesidad, tratamiento A con el B, esto lo va a mandar a un grupo de gente o una organización que analice obesidad como pacientes clínicos en general, y más gente para que ellos den más puntos de vista, porque puede ser que nosotros vimos cosas y lo obviamos porque nos parecía muy lógico, y nos llegan comentarios y dicen, ¿qué significa esto? Entonces uno, entonces hay que aclarar qué significa, por qué sucede, dónde nos quedó corto ciertas cosas del documento. Y entonces, al final, ya cuando se corrigen todas estas cosas, queda un documento con evidencia, que es lo importante, bien hecho y que además sea accesible para todos los niveles de entrenamiento que tenemos, desde los super expertos en la obesidad, endocrinólogos, médicos generales, residentes, y hasta la población en general. O sea, un individuo con obesidad, con sobrepeso, que diga, ay, a ver, quiero enterarme a ver si sirve o no sirve, y voy y lo compro en la farmacia o no. Entonces, esa información se divulga para pasar todos los niveles de conocimiento y de verdad sirva para tomar decisiones. La verdad es que es impresionante lo riguroso que es el sistema que estás comentando. No lo conocí en detalle, pero en todas las capas tiene muchos niveles de validación entre la gente que participa de Cochrane, luego vosotros, luego los expertos, luego esta cosa que no sabías de los revisores. La verdad que es impresionante. Más o Sí, menos, sí. Cochrane, a nosotros como autores nos piden que nos tardemos máximo 2 años en hacer una revisión, máximo. O sea, en conseguir los artículos, revisarlos, leerlos, todo. Y luego en el proceso que se va, que lo revisa el editor, lo revisan las contrapartes y todo, ahí nos echamos unos 6, 8 meses, nada más en comentarios con el grupo Cover. Y luego ellos que lo envían y regresan a la validación externa, nos hacemos otros 4 o 5 meses. Entonces, pues una revisión acaba siendo de 3, 4 años más o menos. Madre mía. Entonces, por ejemplo, la última revisión que acabo de enviar ahora en marzo, creo, o abril, esa la empezamos a hacer en el 2018 y apenas pudimos pasar las contrapartes entre el grupo Cochrane y nosotros hace 2 meses. O sea, 18, 19, Impresionante. 20, 21, 22, 23, 5 años, pero porque se nos atravesó la pandemia. Claro, Entonces, claro, claro. bueno, ahí fue el problema. Normalmente hubieran sido 2, 3 años. Entonces, ¿para cuándo irá saliendo a la luz ya de manera universal esa revisión? Yo creo que noviembre, octubre de este año, ya que la validación externa emitió sus comentarios. Y otra duda Y, que tengo aquí es, sí, perdona. y lo mejor todavía de las revisiones Cochrane es que, ok, ya, por fin nació mi revisión sistemática. Y entonces, como nació, pues es como un hijo. No la puedo Claro. dejar huérfana y que ahí se quede y que crezca solita. Cada cierto tiempo tengo que ir actualizando. Más o menos son como cada 5 años promedio. Mm, Si es un tema, por ejemplo, que
cambia muy rápido. Diarrea, por ejemplo, tratamiento para la diarrea, pues como cada semana van saliendo cosas nuevas, esa revisión va a tener que ser actualizada muy pronto, por ejemplo. Cada 2 años tendría que ser actualizada esa revisión. Muy diferente a una revisión en la que te dijera, ay, el tratamiento para el glioblastoma multiforme de sistema nervioso central. Las intervenciones no han cambiado en muchísimo tiempo, entonces seguramente esa revisión no se va a actualizar a los 5 años, sino va a tardar más tiempo para que trate de agarrar un suficiente pool de información. Entonces, depende. Y una de las cosas, como les digo a mis alumnos, es, pues no parieron y tuvieron un hijo y ya lo dejaron olvidado y huérfano, ¿no? Claro. Lo siguen cuidando, ¿no? Siguen haciendo las actualizaciones. Pero, ¿qué sucede cuando se muere el papá de la revisión o ya me cansé Claro. de la revisión? Digo, no se va a quedar huérfano. Entonces, alguien la tiene que tomar para continuar el proceso. O yo aviso al grupo Cochrane y les digo, ay, ya no quiero saber de este hijo, me salió muy mal, fue la oveja negra de la familia. Entonces ellos se encargan de buscar a alguien para que pueda hacer las actualizaciones, para que no se quede Impresionante. perdido esa información. Sí, Claro, claro. por eso las revisiones Cochrane tienen ese plus, por eso la colaboración ha ganado mucho nivel de evidencia al respecto. Por eso su factor de impacto ha ido incrementando cada vez más y más, porque la evidencia se trata de mantener lo más pura y lo más transparente posible para todos. Y, y el extra también es de que no tienen influencia de ninguna farmacéutica ni de ninguna agencia extra que pudiera influir en los resultados, sino son instancias gubernamentales y cosas así. Y entonces, pues se va haciendo transparente el proceso, que hay que recibir dinero o eso se reporta, se ve cuál es el conflicto de interés, si pudo haber influido o no, y entonces si hay, pues, se descarta y se dice, no, que no hay conflicto de interés, ok, seguimos investigando, vamos avanzando. Entonces eso la mantiene pues transparente y confiable en sus resultados. Por eso muchas Impresionante. guías de práctica clínica basan en la evidencia establecida en las revisiones temáticas para tomar decisiones. En Reino Unido, ejemplo, la vacuna del papiloma humano se basó en eso, para evitar hasta todo el proceso de la revisión sistemática, que es trabajar de 4, 5, 6 años, toman las revisiones sistemáticas del tema, en ese caso era la vacuna del papiloma humano, analizan la evidencia, pues ya les hicieron la mitad del trabajo, y hacen un análisis de evaluación de tecnologías en salud para ver si es costeable para su país. Guías de práctica clínica, lo mismo, toman esa evidencia que ya está hecha, ya la consideran ya está. Y entonces vamos a juntar un grupo de expertos para tomar decisiones en base a esta evidencia y hacer recomendaciones para ver si lo aplicamos a nuestras poblaciones o no en los diferentes países. Se hacen las guías de práctica clínica. Y entonces así se ha convertido en diseño, en una herramienta en la cual confía uno en la evidencia para no tener que irse desde cero a conseguirlo, porque sería muchos años Claro. perdidos. Por ejemplo, ahora con lo del COVID, pues no existía nada, entonces, ¿qué tuvo que hacer la Cochrane? Pues apurarse rápido y hacer varios grupos de trabajo para tratar de establecer estos grupos contra los autores y poder ir generando evidencia. Y es lo que se fue sacando durante los siguientes años y decirnos, no, pues los esteroides sirven pues más o menos, o no usen cloro ni pinol para ponérselo intravenoso y le limpio las venas, como decía Donald Trump, o cosas por el estilo, ¿no? Tratan Claro. de mantener la evidencia más pura posible para guiarnos a todos hacia dónde debe de ser la toma de decisiones en salud. Cochrane específicamente es en salud. Campbell es en ciencias sociales y su hermanita gemela. Es una colaboración, también como Cochrane, es una hermana gemela, pero para áreas de ciencias sociales. Y entonces ellos nos dicen, ay, pues ¿cuál será el mejor terapia conductual para bajar de peso, por ejemplo? Ay, pues el que
sea el autodidacta, el que tenga como uno en Alcohólicos Anónimos que sea mi padrino, o un grupo de autoayuda y cosas así. Ellos van viendo más aspectos sociales. Y entonces, pues tratan de abarcar la mayor cantidad de conocimiento posible. Claro, claro. Y otra duda que me surge, por el caso que comentabas, por ejemplo, con el COVID y luego todo este tipo de análisis tan detallados, al hacerse de esa manera tan neutra, ¿ocurre alguna vez que, por ejemplo, una farmacéutica dice, mi producto hace X, y luego vienen todos estos metaanálisis y dicen, no, tu producto no hace X, sino que hace menos, etcétera, etcétera? Por Por lo del supuesto, conflicto de intereses y por el sesgo que comentaban, ¿no? ¿Es por por eso? supuesto. Así es. El ejemplo que, salió a la luz hace algunos años fue la pandemia pasada. ¿Te acordarás del H1N1, la de la influencia del cerdo? Ujú. Tendrá como 2013, creo, fue una cosa así, en Por el ahí, que sí. el H1N1, bien, que salió el Tamiflu. Y entonces ese lo producía un X laboratorio, que no voy a decir su nombre, Vale. un laboratorio. Un Ujú. laboratorio, sí. Ese laboratorio lo vendía y cuando llegó a, ¿qué sucedió? Se hizo el metaanálisis cuando estábamos en esa pandemia para ver si el Tamiflu funcionaba o no para prevenir las muertes, acabar en terapia intensiva con un ventilador mecánico, morirse, o sea, nada grato. La revisión sistemática salió que, el Tamiflu es muy bueno, ya considerando que aunque fuera este laboratorio, no influyó en esta decisión, sino mantenerlo alejado del laboratorio. ¿Sí? Hacer todo el proceso transparente. ¡Pum! Sale y se presenta la evidencia como revisión sistemática. Y dice, el Tamiflu es muy bueno y evita las muertes y todo. Pasa un año, 1 o 2 años, y entonces alguien, también alguien desconocido, llamémoslo así, Mm. dicen, oigan, ¿qué creen? En la revisión sistemática ustedes encontraron, no sé, 100 estudios, pero da la casualidad que existen 1000, no son 100, y entonces pues, el grupo dijo, y los autores dijeron, ¿cómo que existen 1000? Pues hicimos la búsqueda, hicimos todo bien y nada más aparecen 100 y dicen, y ese desconocido, agarra y dice, si es que estos 900 estudios restantes los tiene el laboratorio guardados y no los ha dado a Ajá, vale. publicar porque, pues quién sabe por qué, ¿verdad? Pero no los Ujú. echó a la luz. Y entonces, ¿qué se hizo? El grupo Cochrane y los autores organizaron toda una campaña de información para obligar al laboratorio desconocido a que publicara también eso, esa información, porque era valiosa también para tomar la decisión. Se vio obligado ese laboratorio a publicarla, a presentarla, y entonces se rehizo otra vez en la revisión y el análisis. Y sorpresa, el reanálisis salió que daba igual darles Tamiflu que no darles nada para prevenir la muerte en estos pacientes. Y ya ciertos casos muy especiales, sí era mejor el Tamiflu que no darles nada, ya en ciertas Ya. condiciones muy específicas. Pero ahí se notó que el proceso, si dejan guardados estudios, estos laboratorios, porque no les conviene, porque tienen conflicto de interés, genera esos problemas de evidencia. A partir de ahí se generó toda una nueva corriente en el cual se obliga a todos los laboratorios a publicar sus resultados, estén a favor o en contra de lo que ellos querían en sus estudios. Y entonces ahora no solamente los estudios que busca el documentalista de uno o de otro lado son solamente los publicados, sino también los que se encuentran en los clinical trials y eso como protocolos hay guardados, que no todos tenemos acceso a esos documentos, también hay que irlos a buscar y rescatarlos y saber estos protocolos, a qué estudios están relacionados y se han publicado al respecto. Y para Pero saber, perdona, Alejandro, uh-huh, disculpa, estás comentando que no sé qué organización, no sé si es Cochrane, obliga a todas estas, digamos, empresas a liberar los datos de todos esos Cochrane lo hizo ensayos. evidente, pero no me sé el nombre de la organización que lo hizo obligatorio.
Cochrane lo hizo Vale, evidente. Dijo, este es el lo hizo problema evidente. evidente. Vale. Y no me acuerdo del nombre de la organización en el que dijo, ahora lo publican todos. No me acuerdo qué organización es. ¿Y se cumple? ¿Y eso Sí, se cumple a nivel internacional o solo en determinados países? no, sí, sí. Y ahorita, desde ese entonces, que generaba problemas y que, pues, Mm. fraude, digámoslo así, sí, desde entonces sí. Y entonces por eso existen plataformas específicas para poder registrar todos los ensayos clínicos y todos los protocolos antes de llevarlos a cabo, porque también que llegaba a suceder. Yo hacía un protocolo, pensemos de A con B para bajar de peso, pensemos, ¿no? Yo como Ujú. autor o como laboratorio, yo le apuesto a A. Ujú. Hago mi estudio y digo, híjole, para bajar de peso da igual uno que el otro. Pero me di cuenta que les cambia el color de ojos o les crece el cabello. Digo, uy. Y entonces lo publico como el tratamiento para hacer que les Claro. crezca el cabello. Uy, y encontré el hilo negro. Gracias a que se tienen que ir a buscar los protocolos, los empatan con lo publicado y dicen, no es cierto, en tu protocolo dijiste que querías ver obesidad y aquí resultas con otras cosas. Ay, esto me huele sucio, hay sesgo, ¡pum! Y Vale, vale, entonces vale. es lo que va corrigiendo y va mejorando esa evidencia. Sí, a partir de ahí se obliga a las farmacéuticas grandes a que publiquen sus estudios, sus Lo que protocolos y me, todo lo que tengan ahí guardado. sí, lo que me pregunto es qué garantía, no es por dudar, ¿no? Pero qué Ujú. garantía hay de que esos datos que al final se publican ahí de alguna manera o no, tengan, no sé, estén todos los datos que tienen que estar o no, no sé. Porque, por ejemplo, mira, hay una técnica estadística que no recuerdo el nombre y no recuerdo tampoco cómo funciona demasiado bien, pero que ante una serie de datos, si detecta ciertos patrones estadísticos, lo que te dice es que como que esos datos están inventados, ¿no? Entonces no sé si Sí. luego se posprocesan todas estas fuentes para ver si pasa algo, ¿no? Eso es parte del metaanálisis que hacemos nosotros como autores y como el grupo Cochrane. Una de las fases del análisis estadístico es analizar el sesgo de publicación y decir, ah, caray, aquí faltan estudios pequeños o faltan estudios grandes. ¿Será posible eso? Y entonces ya se va uno con más hincapié al respecto. Ya. Sí, sí existe y se ve además a través del cross-reference, de las referencias cruzadas. O sea, me encuentro el Ajá. estudio de Horacio, ¿no? Y Horacio pues utilizó tales citas bibliográficas, ¿no? Yo como autor de la revisión tengo que ir a ver estas citas bibliográficas, irlas a localizar y ver si tratan del tema o no, y tratarlas de conseguir aquellas que sí tengan que ver con mi tema. Y entonces de esa manera también intento conseguir más información al respecto y ver si lo que está diciendo este autor en realidad está basado y está diciendo lo de veras y ver la veracidad que Vale. existe y que haya homogeneidad en los datos y no se están inventando unos de la mano. Vale, vale, vale. Y una curiosidad, de todos los estudios, de todos los trabajos en los que has participado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado o el que más has disfrutado y por qué? Pues bueno, han sido dos. Uno es de fluoxetina y obesidad, de esta revisión, porque ahí nos tardamos mucho. Entonces, digamos que ese fue mi hijo Alqueredo y todavía el favorito, que es el que intentan Ujú. hacer en breve, es una revisión que hicimos sobre las fórmulas lácteas. El problema de las fórmulas lácteas en pediatría, en neonato específicamente, es que Ujú. nace un niño chiquito, o sea, pequeño, para su edad gestacional, porque estuvo desnutrido, eso no prematuro, eso es Ya. otro mundo. Pequeñito porque estuvo desnutrido, y entonces, pues, ¿qué hacen los papás? Lo ven y dicen, ah, está muy chiquito mi hijo, pues dale de comer todo lo posible para que se ponga gordito niño guerra. Y entonces le sueltan un montonal de proteínas, pues, para que crezca grandote, fuertote. En la historia de la humanidad, primero se les daba, ay, que coman muchos hidratos de carbono. Y entonces se ponían gordotes los niños, pero gordotes en grasa.
nada sano. Luego se les daba grasa, se les daba lípidos, se les agregaba las fórmulas. No, entonces proteínas para que se pongan musculosos, fuertotes como Schwarzenegger. Y entonces salió esa corriente. Europa, toda Europa como ustedes manejan una medida estándar de proteínas que se le administran a los niños, a los lactantes en la fórmula láctea, que andan entre 3, 5 y 4, 5 gramos de proteínas por 100 mililitros. En América es diferente porque acá tenemos a la Academia Americana de Pediatría, muy diferente a la EBSGAN que tienen ustedes. Y acá la Academia Americana dice, no, 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 aquí tenemos que darles entre 2,8 de proteínas y 3. Nos quedamos nosotros más cortitos en concentración de proteínas que debe de tener un biberón contra los biberones de ustedes. Entonces, bueno, ahí había ese problema. Durante mi formación siempre tuve jefes y adscritos que decían, no, 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 dale de comer mucho al niño para que se ponga gordito y rápido se salga de la terapia. Y decía, no, le va a ir peor. O sea, problemas. Entonces, con esta revisión que hicimos, tal fue ese tabú que se hizo pues casi norma y ley. Y entonces pues, hubo estudios y estudios grandes en Europa en el que decían, ellos demostraron en sus casi 10,000 participantes, o sea, un estudio bastante grande, que sí, el darles proteínas, a una alta cantidad de proteínas a los niños, favorecía obesidad cuando ya eran escolares de entre 8 a 10 años. Y pues todo el resto de problemas que trae el tener la obesidad infantil. Con eso vivimos durante unos 4, 5, 6 años toda la comunidad científica, bueno, médica por lo menos. Y entonces ahora pues, nos dimos a la tarea de a ver si es cierto, porque hay otros estudios que dicen que no, y hay otros estudios que sí lo apoyan, y hay otros que dicen no, pues trae más efectos adversos. Hicimos la revisión, entonces en esta revisión, que ese va a ser mi hijo favorito, salieron 4,500 estudios, los analizamos, todo, pues ya llevamos como 5 años en la revisión. Y resultó que es igual darles altas proteínas que proteínas normales, bajas es otra cosa. Eso sí, les va muy mal a los pobres niños. Entre altas y moderadas, altas como por ejemplo las concentraciones que tienen en Europa contra las que nosotros tenemos en América, da igual, los niños crecen igual. Bueno, sí aumentan en peso, sí, le damos la razón al estudio grande, pero te aumentan en talla. Entonces no solamente es riesgo de obesidad, sino en realidad es riesgo de crecer en general. Entonces decimos, entonces crecen los niños, no es que sean obesos. Y Vale. entonces estamos en eso, en presentar esa evidencia, que en realidad el chiste es mantener una cierta cantidad de proteínas, sí, lo suficientemente bien, para mantener el crecimiento, pero no poder darles proteínas y quitar ese mito de que se ponen obesos los niños porque consumen proteínas. No, en realidad no va por ahí la cosa. Claro, Eso es claro. lo que queremos hacer. Ese seguramente sí se va a convertir en mi hijo predilecto y seguro va a generar conflictos a nivel científico ya cuando salga la evidencia a la luz y todos van a empezar a debatir probablemente. Bueno, pero está hecho con una metodología científica muy rigurosa, no es un estudio sesgado, entonces será un dato objetivo que la gente tendrá que contrastar con todo lo que esté hecho anteriormente. Digamos, si es una polémica sana, entre comillas. O Y sea nos que ningún obligará a hacer problema. más estudios para tratar de Claro, ver si de veras sí o en qué condiciones, si la obesidad o en qué condiciones no. Sí, exacto. Va a mejorar aún la exactamente. forma del conocimiento. Muy bien. Y otra pregunta ya para ir terminando, te diría, para la audiencia que está escuchando ahora mismo este episodio y que piensen en algún momento en dedicarse a esta línea, a la línea de las revisiones sistemáticas y quieran empezar y no sepan por dónde, ¿qué les recomendarías? Pues bueno, hace unos años no existían bien los grupos para poderse capacitar, entrenar y había menos gente. Y ahora como el interés ha aumentado y se ha visto que el conocimiento mejora y todo, la colaboración Cochrane ha generado grupos específicos de capacitación y de entrenamiento. Y esos
Antes eran presenciales, ahora ya hay en línea. Y entonces uno va haciendo todos los módulos, va leyendo uno el manual que ha ido generando todo un grupo de metodólogos dentro de la colaboración Cochrane para enseñar a la gente desde los conocimientos básicos y los pininos, para ir evaluando evidencia hasta generarla y reproducirla. Y entonces hace uno todo el curso, que son 8, como 12 o 15 modulitos el curso en línea. Y al final, bueno, y exámenes y todo, y al final uno se certifica, saca un grado de certificación y puede uno participar como autor de una revisión sistemática. Ah, vale. Se acerca uno al grupo y le dice uno, ay, fíjate, ya tengo mi certificación, aquí está, quiero hacer una revisión sistemática. Y entonces, ¿qué hace el grupo Cochrane? No te dice, ay, vive feliz y genera tu hijo, y luego de ese hijo sale un engendro, un podrio, no. Ellos asignan un tutor que ya es experto, ya ha hecho muchas revisiones temáticas y entonces va coachando al nuevo autor que ya se capacitó y le va enseñando para que pueda al final generar una revisión y después así progresivamente hasta que ya se convierta en un experto y luego seguramente ese va a servir de maestro para las próximas generaciones. Vale, vale, En vale. México, en Sí. Europa, no sé, aparte de la Cochrane, si existan universidades que tengan planes de estudio al respecto, no lo sé. En México sí, la Autónoma de México, que tenemos aquí en México, tiene un plan de estudios de 6 meses en el que enseñan a uno a crear revisiones sistemáticas y está escolarizado tal cual se va llevando el curso para poder generar una revisión sistemática. Pero eso existe aquí en México, aparte de lo que existe en línea por la colaboración Cochrane. Muy En bien, pues otros me países, parece... no sé. Ajá, ajá. Tampoco conozco cómo estará la situación, pero vamos, me parece una metodología bastante robusta entre, como has comentado, que funcionaba, que desconocía muchos detalles, y luego además cómo funciona la formación de los nuevos próximos investigadores en este área. O sea que Así muy, es. muy robusta todo, muy sólido, la Sí, verdad. han ido pensando muy bien cada uno de los puntos. La colaboración Cochrane además lo que hace, hablo mucho de la colaboración Cochrane porque yo también me acerqué en un inicio con ellos para aprender y eso y después me di cuenta de todas las capacidades que tenía y gracias a eso fundamos un centro aquí en mi instituto, en el hospital y nos hemos hecho cargo de ese centro también en su respectivo tiempo. Por eso es tanto con la colaboración Cochrane. Ajá. También Cochrane cada año se encarga de hacer un coloquio internacional en diferentes partes del mundo en donde pues van y platican cosas ya muy minúsculas de revisiones o temas muy generales para nuevos autores que están interesados en conocer al respecto, los van acercando y van organizando talleres y cursos para tratar de ir pues, pescando nuevas generaciones y vayan contribuyendo a la formación de los nuevos grupos. O sea, también ha sido una de las estrategias que han ido haciendo a lo largo de los años. Y Muy bien, muy entonces, bien. pues pegan por todos lados. Pues súper interesante. Los que os queréis dedicar a esto, os animo mucho. Ya sabéis tomar nota. Bueno, luego de todas maneras, como siempre, en las notas del episodio pondré los enlaces a la página de Alejandro. Si lo queréis contactar por preguntarle cualquier cosa, cualquier duda, etcétera, también los enlaces a Cochrane y a las publicaciones que hemos comentado. Pues muy interesante, Alejandro. Enhorabuena por esta investigación tan excelente y tan robusta. Y nada, seguir adelante con estos hijos que has comentado, que salgan muchos y que, como tú has dicho, yo me quedo sobre todo que no solo es importante el tenerlos, ¿no? Sino luego el criarlos y las actualizaciones y todo eso. Muy bien, Sí, Alejandro. exacto. No, pues más bien Pues un gracias a placer. ti para que pueda hacer del conocimiento, de divulgar esta forma de conocimiento. Porque no es tan fácil conocer luego estas minucias, así no son fácilmente conocidas en el medio en el que andamos. Entonces, de esta manera, a través de estos programas, sirve para hacer difusión. Exactamente, exactamente. Muy bien.
Pues un placer, Alejandro. Coméntanos las cosas que vais publicando, porque me parecen nuestros trabajos bastante interesantes. Y nada más, que tengas un maravilloso día y nos vemos en otra. Un placer. Perfecto, excelente. Pues muchas gracias. Bueno, hasta Chao. luego.